a raíz o en virtud del conocimiento de lo que tenemos hoy en materia normativa, poder hacer los ajustes a que haya lugar, sin querer decir con esto que los ajustes no se hayan venido haciendo en los respectivos manuales de convivencia, que es muy probable que sean objeto de modificaciones a partir del 1 de enero, cuando entre en vigencia el nuevo Código de Policía. El sistema de responsabilidad penal hay que verlo en consonancia con la Ley 1098, porque lo que hizo el sistema de responsabilidad penal desde la laxitud de la Ley 1098 fue modificar las penas en atención a ciertos comportamientos que, en virtud de esa clasificación etaria que decía que nuestros jóvenes hasta determinada edad no eran sujetos de derecho penal, solo después de determinada edad, y entonces los bandidos estaban aprovechando a nuestros estudiantes para ponerlos a merced del delito y de la delincuencia, pues eso fue ajustar unas penas de determinada edad. Tiene 3 libros: la protección integral, el sistema de responsabilidad general y el sistema nacional de bienestar familiar. Ese es el contenido fundamentalmente del sistema de responsabilidad penal. Anteriormente teníamos el decreto 2737, que era el Código del Menor. Ahora se llama Código de Infancia y Adolescencia y el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes. El nuevo código parte de la base de que el adolescente es un sujeto de deberes y derechos y que el daño ocasionado con el delito tiene que ser reparado. Porque, como les decía anteriormente, cuando se expide la Ley 1098, que es el Código de Infancia y Adolescencia, no había penas privativas de la libertad para los estudiantes, no se adoptaban medidas administrativas para los menores de 14 años, como sucede con el sistema de responsabilidad penal, que hace una diferenciación entre menores de 14 y mayores de 14. Eso vamos a tocarlo más adelante. Para los menores de 14 hay unas instancias y unas medidas, pero para los mayores de 14 ya son sujetos de derecho penal, pierden la condición de indisputable y pueden ser juzgados con impuestas penas privativas de la libertad. El sistema de responsabilidad penal finalmente es el conjunto de principios, normas, procedimientos y demás, y unos entes administrativos. Ahí se conjuga no solamente la administración de justicia en materia penal, sino la administración, unas entidades administrativas que, como les decía, intervienen cuando los comportamientos los despliegan estudiantes o jóvenes, menores de 14 años. Y lo que significa para un mayor de 14, entre los 14 y los 18, la imposición de un debido proceso y la imposición de una pena privativa de la libertad. Entonces, el mismo Código de Infancia y Adolescencia nos establecía que para los menores de 14 años existe un proceso especial de carácter administrativo dirigido por el ICBF y que el único fin es el establecimiento de eso. El código, la ley 1453, que es el sistema de responsabilidad penal, entonces establece esa decisión y esa diferencia entre menores de 14 y mayores de 14. ¿Dónde se realiza la denuncia? Dependiendo. Si es menor de 14, ahí está el ICBF. Si es mayor de 14, ya son otras instancias, como es la Fiscalía y la Policía. La Policía, para que haga el procedimiento administrativo y lo ponga a merced de la Fiscalía General de la Nación a través de la Fiscalía de Infancia y Adolescencia. Y hay otras instancias que también son garantes del debido proceso, como son la Personería, la Defensoría y la Procuraduría. La lucha de atención para los menores y infractores de 14 años. Miren, ahí está la querella, la denuncia en flagrancia. ¿Cómo se pone en movimiento el aparato estatal? Ahí le dice, el aparato estatal se pone en movimiento a través de la querella, la denuncia, la justicia criminal, etcétera, etcétera. O cualquier otro medio que logre evidenciar que ese menor de 14 años es infractor. ¿Cierto? Hay una instancia que es la Policía de Infancia y Adolescencia. Por eso nosotros tenemos que establecer la diferencia, porque todos los que están vestidos de verde, hoy tenemos policía ambiental, policía judicial, policía administrativa y policía del cuadrante y policía de infancia y adolescencia. Por eso a los colegios, cuando uno los llama, pues no llegan oportunamente.
porque no todos tienen la competencia para poder acudir al colegio y además se necesita un procedimiento expedito. ¿Qué hace la policía de infancia y adolescencia? Realiza los trabajos como tienen que hacer en materia administrativa y presenta la diligencia ante el fiscal especializado de infancia y adolescencia para que éste, a través de la etapa instructiva, la etapa de investigación, haga lo de su competencia, ¿cierto? A través del estudio de todo el acervo probatorio que adjunta la policía y diga si hay mérito o no hay mérito para continuar avanzando con ese proceso. Como es una medida administrativa, entonces esa medida administrativa, que la vamos a ver un poquito más adelante, es poner al menor de 14 años frente a una entidad como es el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Seguimos. Esa es la ruta de atención ya para mayores de 14 años, porque ya ellos son imputables y ellos sí son sujetos de derecho penal, los mayores de 14 años. Bueno, si es menor, mírenlo como está aquí. Esta es la ruta. Si es un particular, ahí aparece y ya frente a ese hay que presentar la denuncia. Y tenemos que tener mucho cuidado porque lo que nos está pasando es que muchos de los infractores utilizan los uniformes de nuestros colegios, se señalan por portar el uniforme del colegio y cuando uno va a mirar el sistema, esos estudiantes no son nuestros. Nosotros tuvimos un incidente desagradable, muy desagradable, Francisco lo sabe, entre los estudiantes del colegio Alejandro Obregón y los estudiantes del colegio Gustavo Restrepo. Pues de los 75 chinches, había solo uno que estaba en el sector oficial y estaba en el Guillermo León Valencia, pero todos portaban el uniforme, tanto el Alejandro Obregón como el Gustavo Restrepo, año 2010. Listo. Cuando ya llega en la ruta, cuando ya interviene la policía de infancia y adolescencia, entonces tiene que poner a la autoridad competente, poner en conocimiento a la autoridad competente, informar al niño, niña o adolescente qué conducta desplegó y qué comportamiento o qué sanción se le va a atribuir, ¿cierto? Hay que informar y hay que ubicar de inmediato a los acudientes de ese estudiante, ¿sí? Hay que identificar lo que en derecho penal se llama la individualización del sujeto activo de la conducta punible, identificar a ese niño. Por eso muchas se caen, porque cuando se hace la identificación del estudiante se da uno cuenta que no está en el sistema educativo oficial, pero sí utiliza la indumentaria de nuestros colegios. Recolectar los datos, o sea, el debido proceso de la presunta conducta punible y entregar a la Fiscalía General de la Nación en cabeza de la Fiscalía de Infancia y Adolescencia. ¿Qué hace la Fiscalía una vez que tiene conocimiento? Entonces, como hay una ruta metodológica, ellos tienen que agotar esa ruta metodológica, hay que individualizar. Acá se identifica y luego se individualiza para mirar qué implica la individualización. Si cometió la conducta, si el que la cometió fue él y si la conducta está definida como un comportamiento reprochable, es decir, si la conducta es típica, antijurídica y además culpable. Eso es lo que hace la Fiscalía en el debido proceso. Y posteriormente, una vez se hace ese proceso, entonces se recibe todo ese proceso administrativo que hace la policía, lo entrega, lo pone a disposición de la Fiscalía General de la Nación. Inicia el proceso de investigación, todas las circunstancias de modo, tiempo y lugar, lo que se llaman los móviles, de los presuntos o posibles autores del comportamiento reprochable. Si hay lugar a abrir la investigación, se abre, y si no hay lugar, se archiva. ¿Cuándo hay sí o no hay lugar? Si el comportamiento se hizo, si lo desplegó el comportamiento, el presuntamente reprochable, se sigue con la investigación. Se archiva cuando no hay lugar a la investigación, cuando no fue él el que lo cometió, como pasó con algunos estudiantes que portaban el uniforme, pero entonces ya ellos no tenían el beneficio de ser estudiantes, porque recuerden que una cosa es para el estudiante y otra cosa, como les mostré en la segunda columna, es para el particular. Si hay lugar, se inicia la investigación. Si no hay lugar, se archiva la investigación.
Y eso, sea el inicio o sea el archivo que hace la Fiscalía, lo informa a la autoridad administrativa competente. ¿Qué hace la autoridad administrativa competente en ese equipo interdisciplinario que lo vamos a ver más adelante? Verificar la garantía de derechos. Recuerden, es garantía de derechos a los menores infractores. Aplicar las medidas provisionales de protección y de establecimiento de derechos. Si es menor de 14, para bienestar familiar, y si es mayor de 14 y se abrió la investigación y está privado de la libertad, para el redentor o para el lugar que defina la autoridad competente. Hay que presentar la denuncia. Muchas veces, ¿qué sucede? Se comete el hecho, está la evidencia, pero la gente no denuncia. Después de las 72 horas se invoca habeas corpus. Yo tengo el cuerpo, yo tengo la libertad. Porque ese es el momento que se tiene para poder iniciar la acción administrativa o la acción penal. Podemos encontrar que después de presentar la denuncia y mirando si hay lugar a la acción administrativa o a la acción penal, entonces hay que determinar cuál es la medida que se dispone al niño, la niña o el adolescente. En el centro de atención sea administrativa o en el lugar de internación si es penal. Y finalmente hay que mirar si es menor, cuál es la medida para ponerlo a disposición del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, que normalmente lo mandan es a fundaciones. A los menores normalmente lo mandan a fundaciones. Sí. Esta ruta, les decía, esto es para los niños hasta los 14 años. Y eso está en la ley 1098, creo que la mayoría de los manuales de convivencia, en el marco de los artículos 42, 43 y 44 de la ley 1098 lo han incorporado, porque recuerden que las medidas correctivas son pedagógicas y educativas. Si de verdad el comportamiento del estudiante amenaza a la colectividad, hay que retirarlo de inmediato, porque ese comportamiento también pone en riesgo la seguridad y la integridad física de ese muchacho. Entonces, mejor es retirarlo para que no vaya a ser víctima de agresiones y consecuencias de su comportamiento. Ubicación inmediata en medio familiar, que es lo que yo les estoy diciendo, que son las benditas fundaciones. Y ubicación en centros de emergencia, cuando no hay disponibilidad de la fundación. Hay un decreto reglamentario en el año 2000, un decreto reglamentario tanto de la ley 1098 como de la ley 1453 del sistema de responsabilidad penal en adolescentes, que consagra la obligación del Estado de proteger a los niños, niñas y adolescentes en contra del abandono físico, emocional y psicológico. Pero igualmente define la responsabilidad parental, que es la que aparece en el artículo 14 de la ley 1098, cuando habla de la concurrencia y la responsabilidad. Ese rol que juega la familia. Ese rol que juega la familia. Por eso yo le he dicho a la orientadora, siga la ruta. 3 situaciones móviles, póngalo, mándelo de una vez. Allá llega el papá al colegio después que no me llamaron. Sí, porque en el observador del alumno está la constancia, está la certificación, usted no vino, no se hizo presente. Ahora que llega bienestar familiar a retirarle al muchacho de su núcleo familiar, entonces ahora sí se preocupa. Como hay otros que dicen lo mejor es que lo lleve bienestar familiar porque yo no puedo con él. Poquitos, pero eso no suele suceder. ¿Sí? ¿Cuáles son las características fundamentales del sistema de responsabilidad penal en adolescentes? A los adolescentes se les considera ya imputables. Recuerda que les digan los mayores de edad, ya son imputables. Ya, transgreden la norma penal, se surte el debido proceso y si hay lugar, se impone la pena privativa. ¿Ya? Las medidas y las acciones que se les impondrán tendrán un carácter pedagógico, protector y restaurativo a los que son menores de 14 años. Debe existir establecimientos especiales, que son lo que yo digo, la consecuencia de la medida administrativa es para ellos. Y el Código de Infancia y Adolescencia establece en el artículo 110 que la privación de la libertad es excepcional. Y hablamos de la excepcionalidad para aquellos que son mayores de ¿qué? 14 años. Que son mayores de 14 años. Y ya se les pueden imponer penas privativas mayores de 6 años, que no son escarcelables. O sea, permanecen en el centro de internación
Pero si cumplen la mayoría de edad en el centro de internación, se van para la prisión. Siempre y cuando haya condena, se van y cumplen, terminan de cumplir la pena. Tienen una ventaja, y es que la dosimetría de la pena, ellos pueden pagar con tiempo de privación de la libertad, con trabajo pedagógico, certificado y demás. ¿Qué pretende la justicia restaurativa? Compensación, restablecimiento del equilibrio, complementación, prevención de cometido y economía. Que no haya ni vencedor ni vencido, que no exista víctima ni victimario. Eso es el propósito de la justicia restaurativa. ¿Cuáles son los fines? Hacer asumir responsabilidad por el daño ocasionado. No es que pobrecito. No. Vulgarmente, la enmarró, asume y paga. Reparar el daño. Recomponer relaciones sociales. Porque como les decía hace pocos minutos, retirarlo del colegio y ponerlo en una institución a veces es mejor que cualquier otra cosa por efecto de las retaliaciones que puede ser objeto ese estudiante, niño o niña. La reconciliación, la actuación, la estabilización y evitar la repetición. Eso tiene que ser la cosa. ¿Qué significa la reintegración social? Que es el producto del proceso restaurativo que es la comunidad, una actitud positiva frente a la víctima, un poco lo que le tenía diciendo anteriormente. ¿Cierto? Para que él pueda seguir desenvolviéndose en un ambiente sano, porque muchas veces recuerden que pasa de ser victimario a víctima y las consecuencias son peores porque no hay un juicio de proporcionalidad entre la agresión y la reacción contra la agresión. Con ese estudio. ¿Qué autoridades integran el sistema de responsabilidad penal adolescente que no tenemos? Entonces están, para los temas administrativos, ahí está. Bienestar familiar, defensoría del pueblo. Para ya el tema administrativo combinado con la instrucción de los casos, la policía, los jueces penales de adolescentes y un juez de ejecución de pena. Una cosa es el ratifico de la sentencia y otra cosa es el juez que ejecuta la pena. La Fiscalía General de la Nación que instruye, como ya les mencioné, la Procuraduría General de la Nación que salvaguarda los derechos humanos y mira que se garantice un debido proceso. Para que no nos vamos a resultar que fue lo que pasó en un colegio cercano, que un muchacho, los comportamientos se lo identificaron, los comportamientos con los que lo estaban buscando eran comportamientos que desplegó cuando era menor de edad. Entonces las pruebas por efecto del decaimiento, habían perdido vigencia. Y dice el párrafo segundo del artículo 29 de la Constitución, dice, es nula de pleno derecho toda prueba por tal proceso sin el cumplimiento de los requisitos legales. Muchas veces dicen, no, pero es que le han hecho varias cosas, sí, pero es que tiene derecho a controvertir. Pero no toda prueba que se adjunte va a ser válida porque el derecho a contradicción le permite desvirtuar las pruebas que se aporten en su contra. Y el Consejo Superior de la Sala Administrativa, porque es el que vigila el comportamiento de los abogados para que no vayan a violar el 166 que es el Código de la Abogado. Y para que no se vayan, como decimos en el argot popular, a torcer. ¿Cuáles son las funciones de los actores? Entonces ahí está el juez de control de garantía, el juez de conocimiento, la Fiscalía General de la Nación y el defensor de familia para el caso de los menores de 14 años. Ahí están las funciones que hace el Ministerio Público, yo les acabo de decir, a través de la Procuraduría de Defensoría o Personería, que es todo el equipo, representa los intereses de la sociedad, las instituciones educativas, tenemos las tres obligaciones fundamentales que están en el artículo 42, 43 y 44 de la Ley 1098. Y fundamentalmente, si ustedes la recuerdan, ahí dice, nos dice, hay que hacer 2, 3 o 4 cosas. ¿Ya? Ahí aparecen. ¿Qué preguntas suelen suceder o presentarse cuando ocurren estas situaciones de transgresión de la norma penal? Que insistimos, no es un tema del colegio, es un tema que el colegio debe poner a disposición. Cuando hay transgresión a la norma penal, el colegio está en la obligación de poner a disposición de las autoridades ese estudiante que transgredió la norma penal, porque si es el tema del manual de convivencia, pues nosotros tenemos unos procedimientos expeditos, ¿cierto?, en los manuales de convivencia para aplicar las medidas de carácter pedagógico que son correctivas y pedagógicas. Entonces, ¿qué se debe hacer de un hecho punible cometido por los adolescentes? Atrás, en la quinta diapositiva les decía cómo se pone en movimiento la parte estatal. Y el colegio, frente a eso, pasó en un colegio cercano, dos chinos, unos muchachos, se fueron con la línea de la mamá, se reunieron un fin de semana en la casa del uno, allá le dieron golpes, chuzones y demás,
¿Qué es lo máximo que puede hacer el colegio cuando llega el papá? Estos son los datos del muchacho. Nosotros no tenemos competencia. Claro, te termino y... ¿Se pueden dar datos? Sí, claro, esta es la obligación de hacerlo. Si no, comisión, es que nosotros también... Que mire, cuando usted mira el artículo 14 de la ley 1098, dice que concurren el Estado, y nosotros somos Estado, la familia, la sociedad y las autoridades. Entonces nosotros... No, usted entrega los datos del muchacho, porque es que el representante legal del agredido es su papá. Y si el papá no tiene los datos, ¿cómo pone la denuncia? Lo que usted no hace, los datos del estudiante, nombre y cédula. Lo que usted no puede hacer es entregarle el muchacho al papá. Porque recuerden que los estudiantes, los niños y los adolescentes solo deben mediar una orden emitida por autoridad competente. Ahí sí no nos podemos negar, para nada. Porque recuerden la prohibición que tenemos nosotros de todos los servidores públicos, ley 734, artículo 35, numerales 7 y 8, negar, retardar, entrabar, omitir. Y toda prohibición está calificada como una falta gravísima. Toda falta gravísima da destitución y la violación de la institución para los maestros. ¿Qué hacerlo? Las entidades, ahí hay una ruta que ya se las acabé de explicar. ¿Cómo debe realizarse la captura? Con todo el rigor. Con todo el rigor. Porque si no se observa el rigor de la captura, es lo que ha pasado muchas veces. A la persona la captura, la ponen a disposición y resulta que la captura no es la forma de vida y va para afuera. Se invoca el habeas corpus, o sea, yo tengo el cuerpo. Si en la conducta punible participan mayores de edad que debe hacerse, de hecho ya sobra pues ¿cómo puede establecerse la edad de los involucrados? El documento identificado. ¿Qué es el internamiento preventivo? Aquel que se hace para garantizar que el muchacho no vaya a evadir la responsabilidad de la administración de justicia. ¿Qué es el principio de oportunidad? Reconocer que cometí la falta. Ese principio de oportunidad lo que ha hecho es que muchos delincuentes paguen la mitad del tiempo y por compensación, por estudio y demás, entonces le aplican las 3/5 partes, una pena de 20 años de prisión, a los 6 años, 7 años ya están afuera, si es que no trabajan y compensan ese tiempo. ¿Cuáles son los criterios que considera el juez para imponer una sanción al adolescente? Pues que primero que se haya agotado el debido proceso y que la etapa instructiva que haya implementado la Fiscalía General de la Nación contenga la rigurosidad del debido proceso. ¿Qué son los informes sociofamiliares que brinda el defensor de familia? Pues, le decimos como autoridad administrativa, en todo su hacer tiene que ponerlo a disposición de la autoridad competente. ¿Qué derechos tienen las víctimas? ¿El restablecimiento de qué lo dijimos? ¿El restablecimiento de qué? De derechos. ¿Qué es el incidente de reparación integral? Yo reconozco que es lo que se llama en derecho penal la oblación, puedo pagar y reducir la pena.